buenas, mi nombre es José Ignacio González Martínez, soy interno universitario de la Universidad Autónoma de Centroamérica y voy a hablar un poquito sobre la neumonía adquirida en la comunidad en la edad pediátrica. Aquí tenemos un poquito sobre el cronograma que vamos a ver hoy. Bueno, en cuanto a generalidades, la neumonía se conoce que es la inflamación del parénquima pulmonar y la neumonía adquirida en la comunidad está definida como la infección aguda del parénquima pulmonar en un niño previamente sano y que no ha permanecido en un hospital o centro de salud 14 días previos al inicio de sus síntomas. También tenemos otra definición, que es la neumonía recurrente, que son 2 o más episodios en un único año, o 3 o más episodios en cualquier momento, con resolución radiológica entre los episodios, y en estos casos se debería descartar un trastorno de base. Que diagnóstico diferencial de neumonía recurrente son muchos, tenemos trastornos hereditarios, trastornos de la inmunidad, trastornos de los cilios, inclusive trastornos anatómicos que tenemos que descartar. En cuanto a la epidemiología y los factores de riesgo de esta neumonía, es importante conocer que es la principal causa infecciosa de muerte en todo el mundo en niños menores de 5 años. También que es una causa común de hospitalización pediátrica, prácticamente el 50% de los niños por debajo de los 5 años requieren hospitalización. Y también la mortalidad a nivel mundial es alrededor de un 8.7%. Esta mortalidad se ha visto que está estrechamente relacionada con la pobreza, ya que prácticamente el 99% de todas las muertes son en países en vías de desarrollo como África o el sudeste asiático. Y hemos visto una disminución con la introducción del esquema de vacunación, con nuevos tratamientos antibióticos y también con la cobertura sanitaria de la población infantil. En cuanto a los factores de riesgo, bueno, primero tenemos los grupos socioeconómicamente bajos, como ya mencioné, principalmente asociados al hacinamiento. Algunas enfermedades cardiopulmonares predisponentes, como fibrosis quística, displasias broncopulmonares, también podría ser asma, algunas inmunodeficiencias, la exposición al humo de tabaco y también el uso de cigarrillo, alcohol o abuso de sustancias en la adolescencia posteriormente. En cuanto a la etiología, es difícil a veces conocer la etiología de una neumonía porque, bueno, la obtención de una muestra del tejido pulmonar es muy invasiva y no la realizamos. Y también los cultivos bacterianos del esputo de las muestras del tracto respiratorio superior no reflejan de forma precisa la causa de esa infección del tracto respiratorio inferior. Entonces, por lo general, nos basamos a través de la edad o del grupo etario del paciente. En los recién nacidos por debajo de las 3 semanas, hay que pensar en gérmenes de mamá, digamos, Streptococcus del grupo B, Escherichia coli, ya aquí está apareciendo el Streptococcus pneumoniae. Importante a partir de las 3 semanas en adelante, la causa bacteriana principal es el neumococo, pero también hay que conocer que por debajo de los 5 años, una de las principales causas es la causa viral, como es el virus respiratorio sincitial, el rinovirus, el parainfluenza, también el virus de la influenza, el metanemovirus humanos y también el adenovirus. Entonces, por eso no se recomienda dar antibióticos de forma generalizada en niños por debajo de los 5 años. Y mayor igual a los 5 años, pues igual siempre está el neumococo, pero también hay que pensar en causas de neumonías atípicas, como Mycoplasma pneumoniae y también Clamidophila pneumoniae. Fisiopatológicamente, primero debemos hablar un poquito sobre los mecanismos de defensa de la vía aérea. El primero van a ser diferentes células fagocíticas que, como lo dice en su nombre, fagocitan al patógeno y lo eliminan a través de ya sea la vía linfática o a través del barrido mucociliar. La segunda es esa barrera anatómica dinámica que podemos ver a través de los cilios que tiene la vía aérea. Generalmente también está el mecanismo de la tos, que es un mecanismo de defensa de reflejo. Y la inmunidad tumoral, principalmente lo que es la IgA secretora, secretada por estas células epiteliales, que se dice que tiene tanto actividades antimicrobianas, antivirales, inclusive funciona mucho para la opsonización intrínseca del patógeno. Y posteriormente, bueno, la última de la inmunidad mediada por células, que es en menor cantidad, por los linfocitos, pero me ayuda mucho a mejorar la respuesta de quimiosinas y a la respuesta inflamatoria en la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, ¿cómo se da la neumonía? Lo primero es que hay un acceso a la vía aérea inferior del patógeno. Principalmente lo hace a través de la aspiración desde orofaringe, pero causas menos comunes es por vía hematógena
o por contigüidad de algún espacio pleural o algún espacio mediastinal infectado. Ese patógeno va a hacer una lesión directa sobre el epitelio que activa la respuesta inmune inflamatoria. Esta respuesta inmune va a generar la liberación de mediadores de inflamación como interleuquina 1 y también el factor de necrosis tumoral y también la liberación de diferentes quimiosinas que posteriormente van a generar fiebre en el paciente y una producción y atracción de diferentes neutrófilos. Si estamos ante una neumonía de causa bacteriana, vamos a ver esas secreciones purulentas y leucocitosis periférica en el paciente. Todo esto nos va a llevar al cuarto paso, que es la fuga alveolocapilar localizada inicialmente y después esta se puede extender. Esta fuga lo que va a generar es un acúmulo de leucocitos, fluidos y diferentes restos celulares que van a generar como tres principales características a nivel del pulmón. La primera es una disminución del compliance pulmonar. También hay aumento de las resistencias pulmonares y obstrucción de la vía aérea pequeña, que en los lactantes o en niños más pequeños es bastante importante. Esto nos lleva a un atrapamiento aéreo, posteriormente una alteración de la relación entre la ventilación y la perfusión, y si la hipoxemia ya es muy severa, podemos caer en fallo respiratorio y muerte. Hay otras rutas, otros modelos alternativos de la fisiopatología, cuando nos ponemos a pensar si en realidad la vía aérea es estéril. El uso de reciente de otros métodos de secuenciado sugieren que la vía aérea contiene diversas comunidades microbianas, ¿verdad? Ya no es estéril. Principalmente se asemeja mucho a la orofaringe, siendo predominantemente por gram positivos. Entonces, este modelo lo que dice es que la neumonía en sí no es por la invasión de un único patógeno, sino que más bien va a ser la alteración de los mecanismos de defensa que ya previamente mencioné, principalmente una infección de las vías respiratorias superiores del hospedador que va a permitir un sobrecrecimiento de uno o varios componentes de la flora bacteriana normal. Y tal modelo va a apoyar el hecho que muchos de los patógenos causantes de esta neumonía son componentes de esa microbiota normal. En cuanto a la patogenia, hay diferentes estados fisiopatológicos por el cual pasa la neumonía. La primera fase es la fase de congestión, en donde encontramos un exudado proteináceo, más la presencia de la bacteria. La fase 2 es la hepatización roja, en donde lo principal es que hay un influjo de neutrófilos y también hay presencia de eritrocitos a nivel del exudado intraalveolar. La fase 3 se conoce como la fase de hepatización gris. En sí ya no hay nuevo influjo de eritrocitos, pero los eritrocitos que están presentes van a sufrir lisis y son degradados. Entonces está predominantemente por neutrófilos, hay abundantes depósitos de fibrina y ya no hay bacteria. Entonces se dice que en esta fase nos indica que ya hay una exitosa contención de la infección y hay un mejoramiento del intercambio gaseoso en el paciente. Y la última es la fase 4, que es la fase de resolución, que hay resolución de los restos de neutrófilos, de bacterias, de linfocitos, de la respuesta inflamatoria, y los macrófagos son la célula dominante que encontramos a nivel del espacio alveolar. En cuanto a las manifestaciones clínicas, es importante conocer que el perfil clínico de mayor sospecha de neumonía es esa fiebre persistente o repetitiva, más aumento del esfuerzo respiratorio, más taquipnea. Y la taquipnea es el hallazgo clínico más común en la neumonía. Otros síntomas comunes que encontramos podría ser tos, podría ser disnea en el paciente, podría ser fiebre, que es menor si es de causa vírica, sibilancias o angina, y los síntomas no respiratorios, los cuales los vemos principalmente en lactantes, puede ser letargia, irritabilidad, rechazo a la alimentación, dolor y distensión abdominal y vómitos, y también podría ser cefalea. Si ya el paciente, por ejemplo, tenía una neumonía neumocóxica y consolidó, o tiene alguna complicación como un derrame pleural o un empiema, a nivel del examen físico podemos encontrar matidez a la percusión y puede haber disminución de los ruidos respiratorios. Entonces, a partir de las manifestaciones clínicas, es muy complicado conocer la etiología si es viral o bacteriana, pero generalmente hay diferentes hallazgos que podemos ir a interpretar que podríamos estar pensando en una etiología o en otra. Por ejemplo, el neumococo, como ya dijimos, hace esa neumonía típica lobar, entonces los ruidos respiratorios van a estar afectados del lóbulo en donde está la infección. Hay un comienzo súbito de fiebre, generalmente es una tos no productiva y taquipnea.
Si es por neumonía atípica, ¿verdad? Generalmente esta tiene un comienzo un poco más gradual de fiebre, de malestar general, también asocia mialgias, cefaleas, fotofobia de inofagia, y el empeoramiento de la tos es de forma progresiva, de forma prolongada. Si estamos pensando en causa viral, pues igual un comienzo gradual de la tos, pero es importante esos hallazgos difusos a nivel de la auscultación, unas sibilancias difusas. Y si es por causa tuberculosa, bueno, fiebre y tos, como lo presentan los demás, pero hay una pérdida gradual de peso y podríamos encontrar adenopatías intratorácicas que vemos en la radiografía de tórax. Eso es en cuanto a los otros grupos etarios, pero ¿qué pasa en la neumonía en el neonato? La neumonía en el neonato se comporta como si fuese una sepsis, entonces generalmente nosotros la clasificamos en la neumonía temprana, que es de 48 horas a 6 días de nacido, y en la tardía, que es mayor o igual a los 7 días. En cuanto a factores de riesgo, el principal es la prematuridad. Los diferentes estudios indican que hay hasta 10 veces más el riesgo de presentar una neumonía si es de un niño pretérmino a diferencia de uno de término, y cualquier otra condición que haya pensar en alguna infección materna o, por ejemplo, en una hospitalización prolongada. En cuanto a las rutas de adquisición, en la temprana, bueno, va a provenir de mamá. Esto lo hace a través de diferentes vías, de 3 diferentes vías. La primera puede ser aspiración de líquido amniótico infectado intrauterino. La segunda puede ser durante o después del parto de esa aspiración. Y la tercera podría ser por transmisión transplacentaria. A nivel de la tardía, generalmente el patógeno lo obtiene por transmisión vertical, también podría ser de mamá. Se dice que simplemente tuvo la infección, pero se manifestó hasta posteriormente. O transmisión horizontal, que son aquellos neonatos hospitalizados desde nacimiento. En cuanto a otras manifestaciones clínicas que podemos ver en la temprana, podría ser dificultad respiratoria, letargia, también podríamos encontrar apnea, taquicardia, una pobre perfusión que podría progresar a un shock séptico. Y en la tardía podremos encontrar manifestaciones clínicas similares, pero también aquí le agregamos un rechazo a la alimentación, una distensión abdominal, ictericia y vómitos. Etiológicamente, si es por causa bacteriana, hablamos de estreptococos del grupo B y E. coli, y si es de causa viral, hablamos de un herpes simple, de un citomegalovirus congénito, una viruela congénita o SARS-CoV-2. En la evaluación de la neumonía en el neonato, como los síntomas son tan inespecíficos del mismo, entonces lo tratamos como si fuese una sepsis o lo evaluamos como si fuese una sepsis. Entonces vamos a pedir hemocultivos, un hemograma completo, una punción lumbar y también un urocultivo si es de forma tardía. Y también podríamos incluir test virales si hay sospecha de los mismos. En cuanto al diagnóstico, tal vez lo más importante de todas las filminas que vamos a ver es que hay que acordarnos que el diagnóstico de la neumonía es completamente clínico. Es decir, yo puedo pedir otras pruebas de imágenes y otras pruebas, pero al final el diagnóstico es clínico. Entonces, en cuanto a los hallazgos radiológicos, generalmente pedimos una radiografía de tórax, posterior, anterior y lateral, en donde a nivel de una neumonía vírica podemos ver una hiperinsuflación con infiltrados intersticiales bilaterales. Y si fuese de forma bacteriana, siendo la principal causa el neumococo, pues ese infiltrado de tipo lobar, el del cual ya hablé. Si estamos hablando de otros hallazgos radiológicos, podríamos utilizar el ultrasonido. Este es altamente sensible, específico para el diagnóstico, y diferentes estudios determinan que, bueno, se pueden encontrar consolidaciones pulmonares y broncograma aéreo o derrame de diferentes beneficios como desventajas del mismo ultrasonido. Otras pruebas auxiliares que podríamos tomar en cuenta es el hemograma completo. Sí es importante recalcar que con el hemograma o con el recuento leucocitario no podemos hacer diferenciación entre una etiología bacteriana o viral, pero generalmente en la neumonía vírica encontramos que el recuento leucocitario va a ser normal o alto, con predominio de linfocitos, y por lo general no está por encima de 20.000 células. En cambio, la neumonía bacteriana se ve un recuento de alrededor de 15.000 a 40.000 leucos, con predominio de polimorfonucleares. Otra prueba que podríamos solicitar son biomarcadores inflamatorios como la PCR, la procalcitonina. Lo que pasa es que los diferentes estudios dicen que la fiabilidad no es suficiente para poder justificar su uso habitual, y también hay falta de métodos de referencia para determinar la causa, principalmente en aquellos pacientes que le hacemos biomarcadores inflamatorios y tienen coinfección por virus y bacterias.
Sí se tomaría en cuenta en el manejo completo del paciente en el contexto clínico, pero como una prueba auxiliar única no se podría utilizar. En cuanto a diagnósticos diferenciales, bueno, son múltiples de los diagnósticos diferenciales, pero tenemos que principalmente hacer el diagnóstico diferencial de causas de taquipnea en niños, como la aspiración de cuerpo extraño, como una insuficiencia cardíaca, también como sepsis, también podríamos pensar en acidosis metabólica y en bronquiolitis. En cuanto al manejo de esta neumonía adquirida en la comunidad, bueno, lo primero es sospechar, la verdad. Si la sospechamos, vamos a ir a preguntarnos si existe algún criterio de hospitalización, que podría ser que tenga una apariencia tóxica, que tenga dificultad respiratoria, que esté apneico, que tenga una oximetría de pulso menor del 90%. Podría ser también que tenga una deshidratación, una incapacidad para comer, la edad por debajo de los 3 a 6 meses, o que tenga una condición crónica, ya sea respiratoria, ya sea cardíaca o inmunológica. Y también pensar en la incapacidad de ser atendido adecuadamente en casa o la sospecha de un organismo virulento. Si tenemos alguno de estos criterios y según su severidad, pues pasamos a hacer un manejo completamente hospitalario. Entonces se separa en el manejo hospitalario y el manejo ambulatorio. A nivel del hospital, vamos a dar el tratamiento de soporte, lo que requiera. Hay que estabilizarlo, ¿verdad? Fármacos vasoactivos, líquidos endovenosos o oxigenoterapia, de cualquiera de todas sus medidas. Sumamente importante solicitar en ese paciente una radiografía de tórax, hemograma completo y hemocultivos, y considerar los biomarcadores inflamatorios y el panel respiratorio por PCR. Le damos ingreso hospitalario a ese paciente y comenzamos con la antibioterapia adecuada, que generalmente la terapia parenteral que se utiliza es ampicilina o penicilina G, siempre y cuando cumpla algunas características. Bueno, el paciente tiene que ser un infante o un niño escolar que esté adecuadamente inmunizado, es decir, con una inmunización completa, que epidemiológicamente no se hayan visto lo que es cepas muy resistentes de neumococo. Si no cumple con ninguna de esas características, o si fallan alguna de esas, entonces utilizamos alternativas como la ceftriaxona o la vancomicina o la cefotaxima. Eso en cuanto al manejo de forma hospitalaria. Si el paciente no presenta ninguno de estos criterios, pues pasamos a un manejo ambulatorio, en donde lo primero que hacemos es sospechar si hay de etiología viral, ¿verdad? Si la neumonía es de etiología viral. Si sospechamos que es de esta manera, bueno, vamos a brindar el tratamiento de soporte igual, considerar la radiografía de tórax y si tenemos influenza positiva, damos tratamiento con oseltamivir. El oseltamivir es una terapia antiviral contra la influenza, generalmente la damos alrededor de 5 días, 2 veces al día, vía oral. Sí es importante mencionar de que si nosotros tenemos una alta sospecha de que tiene etiología viral y si es por influenza, los diferentes estudios indican que podríamos dar el tratamiento a espera de la prueba positiva, es decir, no nos tenemos que esperar, porque generalmente tiene diferentes beneficios en el paciente, inclusive hasta 48 horas posteriores al inicio de los síntomas. Si el paciente está estable, damos egreso. También es importante mencionar de que si se sospecha etiología viral, generalmente el deterioro clínico del paciente, las manifestaciones clínicas, es el que me va a identificar y me va a poner en práctica el uso de antibióticos. ¿Por qué? Porque también puede haber una inconfección, ¿verdad? Inclusive si es por influenza, se dice que alrededor del 30% de las infecciones víricas pueden presentar una coinfección bacteriana. Si no se sospecha una etiología viral, pues pasamos a ver si existen complicaciones, en donde solicitamos una radiografía de tórax y otros laboratorios que podemos ver acá. En la radiografía de tórax vamos a ver si está presente algún derrame pleural moderado o grave, o si sospechamos de empiema, o si hay alteración en cuanto a los laboratorios. Si es de esta manera, pues pasamos a un ingreso hospitalario, ¿verdad? Manejamos las complicaciones y comenzamos la antibioterapia adecuada. Si el paciente no tuvo criterios de hospitalización, no sospechamos etiología viral y no sospechamos tampoco complicaciones, pues pasamos al tratamiento ambulatorio. El tratamiento ambulatorio generalmente se dice que el tratamiento de primera elección en aquellos pacientes con una inmunización completa por debajo de los 5 años era amoxicilina. Esta la vamos a dar a 90 miligramos por kilogramo, vía oral, 2 veces al día por 7 a 10 días.
Y mayor o igual a los 5 años, igual damos la amoxicilina a las dosis que ya mencioné, pero también acordémonos de que tenemos que estar pensando en una neumonía típica. Entonces, podríamos agregar o no, o podríamos cambiar el tratamiento por un macrólido, siendo el de principal uso la acitromicina. La acitromicina tiene una característica en cuanto a su uso, que se utiliza por 5 días en total. Entonces, utilizamos 10 miligramos por kilogramo por día bioral en el primer día, y después a la mitad 5 miligramos por kilogramo por día bioral por los próximos 4 días. Si el paciente igual no es alérgico a la penicilina, pero tiene una inmunización incompleta, si es mayor o igual a los 3 meses, ahí sí ya agregar, utilizar amoxicilina clavulanato, 90 miligramos por kilogramo bioral 2 veces al día por 7 a 10 días, y podríamos pensar en agregar o no un macrólido según la data apropiada en el paciente. Si hay alergia a penicilina, tenemos diferentes alternativas, pero generalmente son tratamientos un poco más prolongados por 14 días y utiliza, por ejemplo, cefuroxima a 20 a 30 miligramos por kilogramo, bioral 2 veces al día por esos 14 días. Generalmente a este paciente damos egreso, más recomendaciones y siempre importante reevaluar en 2 a 3 días. Entonces, en cuanto al manejo hospitalario, ¿cuándo vamos a dar egreso? Cuando hay una mejoría clínica en el paciente, en su actividad, en su apetito, en la disminución de fiebre, también por 12 a 24 horas. Cuando la oximetría de pulso ya arroja valores por encima del 90% durante 12 a 24 horas. Si hay tolerancia del tratamiento antibiótico. Y también si se requiere un tratamiento ambulatorio, nosotros debemos asegurarnos que hay entendimiento de los padres de la importancia de terminar este tratamiento y que haya buena colaboración por parte del niño. Igual, reevaluar en 48 a 72 horas en todos los casos y nunca dar egreso en los pacientes con aumento del esfuerzo respiratorio o mantenimiento de la taquicardia o de la taquipnea. Entonces, como ya saben, como mencioné, generalmente el tratamiento antibiótico se da alrededor de 7 a 10 días, pero hay diferentes estudios que comenzaron a evaluar los ciclos cortos de este tratamiento, ciclos cortos de 5 a 7 días. Y ellos indican que si es por un régimen ambulatorio, en donde el paciente se sospecha una neumonía neumocóxica, en donde va con mejoría clínica, generalmente se dicen que es muy similar al tratamiento por 10 días. Lo que pasa es que los diferentes estudios controlados no han dado una duración óptima. Entonces, las conclusiones generalmente o la recomendación es mantener ese tratamiento antibiótico hasta que el paciente haya estado afebril por 72 horas, siempre y cuando no nos pasemos de los 10 días de un tratamiento normal o de los 5 días de la acitromicina. También se han puesto dudas si la suplementación del zinc nos ayudaría a la evolución clínica de una neumonía en estos pacientes. Diferentes estudios, como el primero que vemos acá, dice que la suplementación del zinc está asociada con una reducción tanto de la incidencia y de la prevalencia de la neumonía. Y otros, por ejemplo, dicen de que utilizar zinc oral, 10 miligramos por día en niños por debajo de los 12 meses, o 20 miligramos por día en niños por encima igual a los 12 meses, durante 7 días puede reducir la mortalidad por neumonía grave. Sí es importante, o ellos hacen la salvedad de que no cambia la evolución clínica del paciente, pero sí podríamos encontrar estos diferentes beneficios. ¿Y cómo es el manejo en el grupo etario de los neonatos? Pues bueno, al ser un grupo etario que se puede desestabilizar rápidamente, pues vamos a dar un tratamiento de soporte importante a nivel de la unidad de cuidados intensivos neonatales, porque los queremos mantener eutérmicos, también queremos mantener esa adecuada oxigenación y perfusión, y siempre queremos prevenir lo que son hipoglicemias, acidosis metabólicas y también desbalances hidroelectrolíticos que podría ser. En cuanto al tratamiento antibiótico, a diferencia, utilizamos en la terapia empírica, si es temprana, ampicilina más gentamicina, y si es tardía, utilizamos ampicilina o banco más un aminoglucósido o una cefalosporina de amplio espectro. En cuanto a complicaciones de la neumonía, es importante mencionar de que la podríamos obtener mediante dos maneras. Podría ser bacteriemia con cembra hematógena, donde podríamos ver meningitis, endocarditis, una artritis supurativa y osteomielitis, pero principalmente se da por diseminación directa bacteriana. Es decir, aquí el paciente que hace un derrame pleural, un empiema y una pericarditis. Los diferentes estudios indican que el estudio del líquido del derrame pleural no es tan necesario porque no cambia en sí la terapéutica y la mayoría de esos son estériles.
Entonces, el tratamiento de esos es drenaje más antibiótico por 2 a 4 semanas, y si hay guías muy específicas según las características de la complicación, por ejemplo, pero siempre mencionan que el drenaje se tiene que hacer en aquellos drenajes pleurales por encima de 1 centímetro, purulentos o asociados a lo que es dificultad respiratoria. En cuanto a la prevención, siempre hacer énfasis en la vacunación. Diferentes estudios han visto de que la vacuna por neumococo disminuyó la incidencia de ingresos por neumonía en niños, ¿verdad? En un 35% en la octavalente, e inclusive un 17-27% adicional posteriormente. También la recomendación de vacunar contra la influenza, todos los niños por encima de los 6 meses, y también vacunar a los contactos domiciliarios y otros cuidadores habituales de los lactantes por debajo de los 6 meses. También la vacunación contra Haemophilus influenzae de tipo B, la tosferina y el sarampión. Entonces, por dicha nivel de nuestro esquema de vacunación oficial en Costa Rica, podemos ver que tenemos la de TPA, la cual vamos a aplicar a los 2, 4 y 6 meses, y aplicamos una dosis de refuerzo a los 15 meses. También el Haemophilus influenza de la misma manera, de tipo B. Es la el neumococo 13 valente, la aplicamos a los 2 y a los 4 meses, no aplicamos ese esquema básico a los 6 meses, pero sí el refuerzo importante a los 15 meses de nacido. La influenza estacional, a partir de los 6 meses la comenzamos a aplicar. Y sarampión, rubiola y paperas la aplicamos a los 15 meses y hacemos un refuerzo a partir de los 4 años. Otra prevención que podríamos tomar es la profilaxis con anticuerpos monoclonales específicos, como lo es el panimizumab, en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de presentar una neumonía severa o grave por el virus respiratorio sincicial. También podríamos hablar de la adecuada higiene de manos y alimentos y evitar la exposición a tabaco. Y como último, también tenemos la lactancia materna, en donde hemos visto a través de diferentes metaanálisis y lo que son revisiones sistemáticas de diferentes literaturas, de que no solo disminuye la mortalidad por enfermedades infecciosas, pero también disminuye la incidencia en esas infecciones del tracto respiratorio inferior. Entonces, de suma importancia para todo. En conclusiones, podríamos hablar de que la neumonía es la principal causa infecciosa de muerte en todo el mundo en niños menores de 5 años y causa importante de hospitalización en la edad pediátrica. Al ser una enfermedad de diagnóstico clínico, igual la suma importancia de conocer las principales manifestaciones clínicas en los neonatos, infantes y adolescentes. Debemos siempre tomar en cuenta la edad, el estado de inmunización y la clínica para un adecuado manejo, principalmente de forma ambulatoria. Y proyectar siempre la importancia de la vacunación y de la lactancia materna exclusiva en la prevención de esta enfermedad, tanto a nuestros colegas como a los familiares que consultan por ella. Eso es un poquito de la bibliografía que utilicé para la elaboración del seminario. Y muchas gracias por su atención y ojalá que la información les sea de bastante utilidad.